Hoy vamos a ver este tema de expresiones algebraicas, conceptos básicos. Vamos a repasar los conceptos de notación matemática, expresiones algebraicas y término algebraico. Vamos a ver lo que es la notación matemática. Se utiliza para diferenciar las variables y constantes de una expresión matemática. Por ejemplo, si nos dieran esta expresión, nosotros podríamos pensar que en esta expresión matemática las letras son variables, pero no hay que olvidar que en matemática las letras a veces representan constantes. Entonces estaríamos en duda de que si son o no variables. Para evitar esa duda es mejor escribir la expresión en notación matemática. Aquí claramente nos damos cuenta quiénes son las variables y quiénes son las constantes. En este caso, las variables son x e y, las que están dentro del paréntesis, y todo lo demás sería constante. Aquí vamos a ver un ejemplo. Nos dan esta expresión matemática escrita en notación matemática. Aquí claramente vemos que la letra x es la variable, entonces todo lo demás serían constantes. Imaginemos que nos hayan dado la expresión sin notación matemática, nos hayan dado la expresión así. Entonces nosotros podríamos pensar aquí que todas las letras son variables. Estaríamos en duda de quiénes son variables y quiénes son constantes. Entonces, para evitar esa duda, es mejor escribir la expresión en notación matemática, indicando quién es la variable, y entonces nosotros sabemos claramente qué letra es la variable y quiénes serían las constantes. Ahora vamos a revisar lo que son expresiones algebraicas. Es un conjunto de letras y números que están relacionadas con las 6 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación, en un número limitado de veces, siendo los exponentes de las variables o letras números racionales. Vamos a ver un ejemplo de expresión algebraica. Esta es una expresión algebraica por dos razones. Primero, porque los exponentes de las variables, esta expresión está escrita en notación matemática, que nos damos cuenta fácilmente que la variable es x y la variable es y, tiene dos variables y podemos revisar sus exponentes. El exponente de x aquí es 2, el exponente de y aquí es 3, el exponente de x aquí es 1/2 y el exponente de x aquí es -3. Estos números, que son los exponentes, son números racionales. Y además podemos contar cuántos términos tiene esta expresión. Esta expresión tiene un término, dos términos, tres términos. Entonces esto es una expresión algebraica. Por esas dos razones. Porque los exponentes de las variables son números racionales y podemos contar sus términos. Aquí vamos a ver ejemplos de expresiones algebraicas. Esta es una expresión algebraica porque puedo contar sus términos. Acá hay un término y acá hay otro, son dos términos los que tiene esta expresión algebraica, y los exponentes de las variables, que en este caso son x e y, el exponente de y es 1, no se escribe, se sobreentiende, y el exponente de x, escribir raíz cuadrada de x es igual que escribir x a la 1/2, así, y 1/2 es un número racional. Entonces esta expresión es una expresión algebraica por esas dos razones, porque los exponentes de las variables son números racionales y puedo contar sus términos. Aquí tengo otro ejemplo de expresión algebraica. Puedo ver los exponentes de las variables. En este caso las variables son a, b y c. Sus exponentes serían, aquí sería el exponente de a sería 3, aquí el exponente de b sería 1 y aquí el exponente de c sería -2. Todos son números racionales. Y puedo contar sus términos. Acá hay tres términos, 1, 2 y 3, tres términos. Aquí en este ejemplo las variables son x e y. Entonces vamos a revisar sus exponentes. Sus exponentes serían en este caso 1, no se escribe, se sobreentiende, y aquí el exponente de x sería 2/3. Todos son números racionales. Aquí la letra z, m y n no son variables, son constantes, porque las variables son x e y. Y puedo contar sus términos aquí también. Un término, dos términos, tres términos. Entonces eso también es una expresión algebraica. Aquí vamos a ver expresiones que no son algebraicas, son expresiones matemáticas. Esta es una expresión matemática.
Esto no puede ser una expresión algebraica porque sus variables, que son x e y en esta expresión, tiene como exponente aquí, por ejemplo, raíz de 2, y raíz de 2 es un número irracional. Entonces esto no puede ser una expresión algebraica, esta es una expresión matemática. Aquí he escrito la razón por la que no es una expresión algebraica. Aquí en este otro ejemplo podemos ver que esta expresión tiene un número ilimitado de términos. Entonces no podría ser expresión algebraica, por esa razón, porque tiene un número ilimitado de términos. No serían expresiones algebraicas estos dos ejemplos de aquí. Uno porque su exponente es un número irracional y otro porque el número de sus términos es ilimitado. Vamos a ver lo que es un término algebraico. Son aquellas expresiones algebraicas cuyas variables no están relacionadas por las operaciones de adición y sustracción. Vamos a ver un ejemplo de expresiones que contienen un solo término algebraico. Por ejemplo, esta expresión tiene un solo término. Este es un término algebraico. ¿Por qué? Porque entre las variables no aparece el signo más ni el signo menos. Si yo lo tuviera así, por ejemplo, si hubiese escrito esa expresión en notación matemática de esta forma así, 8x al cuadrado más y cubo, por ejemplo, aquí sí habría un signo más entre las variables, porque las variables son x e y. Entonces este signo más separa los términos. Esta expresión tendría dos términos, porque el signo más y el signo menos los separa. Aquí habría un término y aquí habría otro término. Pero escrito de esta forma, sin signo más ni signo menos entre las variables, esto sería un término algebraico. Aquí habría un solo término. Aquí en este ejemplo también tenemos un solo término algebraico. Aquí hay un solo término. Este es un término algebraico porque entre las variables no aparece el signo más y el signo menos, sino se están multiplicando. Aquí aparece un signo más, pero es entre números, no entre las variables. Entonces esto también sería un término algebraico. Aquí en este ejemplo las variables son a y b, y entre a y b no aparece el signo más ni el signo menos. Entonces esto también es un término algebraico, porque como te vuelvo a repetir, si hubiera un signo más o un signo menos entre las variables, los separaría, y ya no tendríamos un solo término, sino tendríamos dos. Aquí vamos a ver ejemplos de expresiones que tienen más de un término algebraico. Por ejemplo, esta expresión tiene dos términos algebraicos, porque como las variables son x e y entre las variables está el signo menos, entonces aquí hay un término, el signo menos y el signo más separa los términos. Acá hay un término y acá hay otro término. Esta expresión tendría dos términos algebraicos, porque el signo menos y el signo más separan los términos. En este ejemplo, las variables son x y z. Entonces, entre ellas aparece signo menos y signo más. Entonces, esos signos separan los términos. Aquí habría un término y aquí habría otro término y aquí otro. Esta expresión tendría tres términos algebraicos. Ahora, hay que recordar que en todo término algebraico se puede distinguir las siguientes partes: el coeficiente y la parte variable. Si yo tuviera una expresión de esta forma, así por ejemplo, vamos a escribirlo en notación así, en notación matemática. Si yo tuviera una expresión así, 3x cuadrado y cubo, por ejemplo, este es un término algebraico. Aquí solamente habría un término algebraico. Entonces, aquí podemos darnos cuenta fácilmente que hay una parte que está hecha de constantes aquí. Esto sería el coeficiente. Y hay una parte que está hecho con las variables. Esto sería la parte variable. Entonces, en todo término algebraico, porque este es un término algebraico, puedo distinguir dos partes, el coeficiente y la parte variable. Hay que tener en cuenta que cuando yo escribo un número, así de esta forma, por ejemplo, este número es un número que tiene un signo más adelante, es un número positivo. No se escribe, se sobreentiende.
Se escribe cuando sea necesario, pero cuando no es necesario se puede omitir, se puede sobreentender que es positivo. Si fuera negativo, sí se tendría que escribir para indicar que es negativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo no he escrito el signo más, porque no es necesario. Entonces no lo escribo. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un término. Esto es un término algebraico, porque entre las variables no hay signo más ni signo menos. Entonces podemos distinguir las dos partes de las que hemos estado hablando. Acá hay una parte hecho de constantes que sería el coeficiente con signo y todo, y hay una parte que está hecho de variables. Esta sería la parte variable, porque x y z son las variables, aquí me lo indican. Escrito así en notación matemática me están indicando que las letras que están entre este paréntesis son variables. Entonces hay una parte que es el coeficiente y otra parte que es la parte variable. Entonces el coeficiente tiene signo, no te vayas a olvidar, aquí no lo he escrito porque no es necesario, se sobreentiende que es positivo, y en la parte variable están los exponentes justamente de las variables, de las letras, que en este caso serían 2, 3 y 4. Lo que sigue ver es los términos semejantes, pero eso lo vamos a ver en otro video.